La violencia contra las mujeres y las niñas, por el hecho de serlo, es un grave ataque contra los derechos humanos. La violencia contra las mujeres es la máxima expresión de la dominación patriarcal y de la discriminación. Cada año, miles de mujeres son víctimas de lo que sin duda puede calificarse como terrorismo. La violencia tiene muchas formas, la cual, la más grave, es el feminicidio, el asesinato de mujeres por ser mujeres. Pero también la violencia sexual y la violación son igualmente repugnantes. El acoso en el lugar de trabajo, la pornografía, el ciberacoso, la sumisión química, las restricciones al derecho al aborto, la prostitución son también otras formas de violencia. El Comité Económico y Social es un actor principal en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Ya tomamos posición en 2022 con respecto a la propuesta directiva. Ahora insistimos en la transposición efectiva por los Estados miembros, su aplicación integral de la dicha directiva. Asimismo, pedimos ampliar la cobertura de otras violencias, como especialmente las violencias sexuales y la violación. La educación es crucial para construir una sociedad con una adecuada visión de género que permita acabar con esta tragedia. El Comité Económico y Social quiere denunciar la actitud de los grupos y partidos de extrema derecha que niegan la violencia contra las mujeres dentro de una estrategia contra las mujeres en general y contra el feminismo en particular. Europos direktyva dėl kovos su smurtu prieš moteris turi veiksmingai apsaugoti visas aukas, įskaitant moteris su negale, kurios patiria didesnę smurto šeimoje riziką, tačiau išlieka nepastebėtos svarbiose nuostatose. Direktyvoje nėra reikalavimo išskirti duomenų pagal negalę ir neįtraukiamas tam tikrų specifinių smurto formų, tokių kaip priverstinė sterilizacija, kriminalizavimas. Būtina užtikrinti tinkamą paramą aukoms, nes partnerio smurtą patyrusios moterys daug dažniau susiduria su psichikos sveikatos problemomis. Sveikatos priežiūros paslaugos, įskaitant psichikos ir reprodukcinę sveikatą, turi būti pripažįstamos esminėmis paramos paslaugomis. Smurtas dėl lyties yra visuomenės sveikatos problema, todėl būtinos švietimo ir prevencinės priemonės, siekiant paneigti žalingus lyčių stereotipus ir užtikrinti lytinio švietimo prieinamumą. Ribojimai susiję su seksualinė ir reprodukcinė sveikata bei teisėmis yra smurto prieš moteris forma.